Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué privilegio y qué placer es volver a reunirnos para estudiar la palabra del Señor, este tiempo hermoso que sacamos cada jueves para estudiar la poderosa palabra de nuestro Dios y para poder, ¿verdad?, crecer en la palabra, meternos ahí en el texto y buscar esos principios, esas verdades, esas promesas que están ahí para nosotros y que podamos, que ya nos hagan crecer, ¿verdad? Son nuestro alimento espiritual. Así que para mí es un placer y es un privilegio que estemos juntos esta noche para estudiar la palabra. Como siempre les recuerdo, si usted está en Facebook, pues háganos el favor de darle like, darle share y obviamente pues deje sus comentarios a medida que va transcurriendo el estudio bíblico. Si usted está en YouTube, recuerde suscribirse a nuestro canal, toque la campanita para que le aparezcan las notificaciones cada vez que nos reunamos. Y mejor aún, vaya a nuestra plataforma, va a aparecer aquí abajito, iedjphilly.online. La gente que está usándola está súper contenta porque pues nos provee unas herramientas muy lindas para que el proceso de aprendizaje se dé de una manera mucho mejor y es mucho más interactivo también, ¿verdad? Hay una Biblia ahí mismo usted puede tomar notas que después las puede guardar en su teléfono, en su computadora, en su tableta, enviarlas por email, compartirlas por WhatsApp, todas esas cosas bien chévere. Hay un anfitrión que está ahí para contestar sus preguntas. Si usted tiene oración, ese anfitrión está listo para orar con usted, no importa cuál sea la petición que usted tenga. Así que yo lo invito a que usted, mire, brinque a nuestra plataforma y esté con nosotros ahí, que yo sé que la experiencia es mucho mejor. Bueno, llevamos ya 3 semanas en esta nueva serie de estudios bíblicos que hemos titulado Viviendo una vida conectados a Dios, viviendo una vida conectados a Dios. Ya vimos las primeras 2 semanas lo que es una vida de confianza, lo que es una vida de lealtad y ese tipo de cosas. Hoy vamos a hablar sobre una vida de confianza, Y para romper el hielo, vamos a comenzar con la pregunta número 1 de la noche de hoy. ¿Qué situaciones te han llevado a no confiar en Jesús? ¿Qué situaciones te han llevado a no confiar en Jesús? ¿Qué situaciones te han llevado a no confiar en Jesús? Hay cosas que nos llevan a confiar en el Señor, hay otras que no. En mi caso, y algunos de ustedes conocen mi testimonio, usted sabe que, y yo le he dicho en otras ocasiones, la muerte de mi abuelo me produjo unos dolores, ¿verdad? Porque pues yo estuve orando mucho para que el Señor lo levantara y que lo sanara. Y lamentablemente pues él falleció, ¿no? Y aunque de eso ya casi 40 años y pues yo ya me sané hace mucho tiempo de eso, en aquel momento yo entré en una rebeldía con Dios porque yo decía, yo no puedo confiar en ti porque yo te pedí que sanaras abuelo y tú no lo hiciste. Y como yo entendía que el Señor no me contestó mi oración, pues esa situación me llevó a no confiar en el Señor, sino a rebelarme contra el Señor y a vivir una vida que al Señor no le agradaba. Gracias al Señor, después me encontré con Él y hasta el sol de hoy hemos estado ahí confiando plenamente en el Señor. Pero, ¿qué situaciones te han llevado a no confiar en el Señor? Vaya poniéndolas ahí en el chat y les hago la pregunta porque la idea central para esta noche es la siguiente. ¿Podemos confiar en Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida? Podemos confiar en Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Estamos hoy en Juan 13, los versos del 36, vamos a seguir leyendo todo eso por ahí hasta el capítulo 14, versos 6. Desde el capítulo 13, 36, corridito hasta el capítulo 14, versos 6. Y yo quiero que usted lo lea con nosotros en la noche de hoy. Y dice así la palabra de Dios. Recuerde que va a aparecer aquí abajito, pero también si está en la plataforma y ve las letras muy chiquitas, busque la Biblia que está ahí y busque Juan 13, verso 36, capítulos, y luego entonces hasta el 14, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Yo imagino que después que él dijo estas palabras, o sea, acaban de, y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ellos acaban de ver el problema que hay con Judas como un traicionero
se va y los deja en la mesa y ahí están todos todavía quizás preguntándose, pero ¿cómo es posible que Judas ahora vaya a traicionar a nuestro maestro? Entonces, ahora ahí Jesús le dice, frente a todos ellos, le dice a Pedro que lo va a negar. Entonces, me imagino que el corazón de ellos como que se turba un poco y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le respondió a este verso que es muy conocido, muy famoso. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Poderosa palabra de nuestro Dios. Bueno, yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo con este statement principal que voy a lanzar en este momento. La crisis más grande que existe en este mundo, sin duda alguna, no es la crisis sanitaria, no es la crisis económica, no es la crisis de la violencia, no, es la crisis espiritual. Gracias a esta crisis espiritual, por esta crisis, mucha gente cae en la desesperación, en el desánimo, en la duda, en el terror, en la inseguridad, en la falta de disciplina, en la falta de santidad, y algunos hasta abandonan las responsabilidades espirituales, entre otras cosas. Y el problema es que no estamos conociendo a Dios como deberíamos conocerlo. Esa fue la crisis que experimentaron los discípulos. Y en esa misma crisis se encuentra el mundo de hoy. Y es la misma crisis que enfrentamos muchos cristianos también, hermanos. Y porque no podremos confiar en Jesucristo a menos de que salgamos de nosotros mismos y veamos nuestra profunda necesidad de conocerlo más a Él. No se trata de yo no estoy hablando de un conocimiento meramente académico o intelectual. Es de tener una relación personal e íntima con el Dios de la gloria. Recuerden que estamos hablando de vivir una vida conectada con Dios. Y cuando usted no ha aprendido a conocer bien al Señor, cuando usted no ha aprendido a confiar totalmente en Él, a intimar con Él, su confianza va a estar por el piso. Y cuando venga la crisis, venga el dolor, hermanos, miren, no hay otra manera. No hay otra manera. No podemos atesorar a Cristo como lo más importante de nuestras vidas, a menos de que clamemos a Dios pidiendo que abra nuestros ojos espirituales para poderlo ver solo a Él. Y en la medida en que lo conozcamos, pues obviamente vamos a poder confiar más y más y más y más en Él. Vamos a mirar el contexto de lo que estamos hablando hoy, aunque ya les dije un poquito ahí más o menos dónde estamos. Recuerden que estos 6 estudios bíblicos van a estar basados en Juan 13, 14 y 15. Jesús acaba de anunciar, lo vimos la semana pasada, la traición de uno de sus discípulos, Judas, quien completamente pues decidió por su voluntad propia hacer lo que Satanás había puesto en su corazón. Y él sale de la habitación donde estaban celebrando la Pascua. ¿Se acuerda que Jesús mandó a que fueran a un aposento alto? Y si la persona preguntaba para quién era el aposento, que dijeran que el Señor lo necesitaba para la Pascua y todas esas cosas. Y ahí están ellos comiendo la Pascua. Entonces Jesús se queda con 11 de los discípulos, Judas se va y está allí declarando, ¿verdad? Que el Padre iba a ser glorificado, lo vimos la semana pasada en la humillación del Hijo, y que el Hijo sería glorificado en la obediencia perfecta al Padre. Y entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sería muestra tangible de su amor incondicional y sacrificial por el bien de los suyos. Y Jesús le habló a los discípulos y dijo, ámense entre ustedes para que le demuestren al mundo que son leales y que son fieles a mí. Así que Jesús está estableciendo la medida de amor que los discípulos debían proyectar hacia el mundo. Y en eso Él les dice, yo me voy a ir pronto, ya lo que queda es poco tiempo. Y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y se estaba refiriendo a la cruz. Pero entonces, Pedro como que no entendía lo que Jesús estaba hablando. Y entonces le pregunta lo que leímos hoy, ¿a dónde tú vas? Y Tomás con la duda
Pero así que si no sabemos para dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Y ahí estamos hoy. Ese es el contexto de lo que vamos a estar mirando hoy. Vamos a orar en la noche de hoy y nos metemos ya de lleno al texto y a ver esos versículos ahí. Qué cosas lindas el Señor tiene para nosotros en esta hermosa noche. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ver cómo debemos confiar más en ti. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos, Señor, de todo corazón poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza solamente en ti, Señor. Que nada nos robe la fe, que nada nos mate la confianza y la esperanza que tenemos en ti. Que podamos aprender a confiar en medio de la crisis, en medio del momento difícil, en medio de las circunstancias, Señor, y de toda la incertidumbre que quizás estemos viviendo. Que podamos pararnos firmes y decir: yo estoy confiando en mi Señor. Ayúdanos, Señor. Háblanos en esta noche, queremos escuchar tu voz. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a los textos. La declaración que Jesús hace en el verso 33, usted se acuerda que lo vimos la semana pasada. Él dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Parece que produjo en el corazón de Pedro un profundo interés por saber el lugar exacto a donde Jesús iba a ir. De ahí es que viene la pregunta y le dice: bueno, pero ¿a dónde vas? Le pregunta a Pedro. Y es interesante porque Jesús no ofrece detalles sobre el lugar a donde va. Sin embargo, lo que sí señala es la imposibilidad de Pedro de acompañarlo en ese momento. La pregunta de Pedro, por otro lado, cuando usted la mira bien, se va a dar cuenta que también revela que no lograban entender lo que repetidas veces Jesús trató de decirle a los discípulos. Por ejemplo, Mateo 16:21. Mire lo que dice la palabra. Y este es Jesús hablándole, y ahí están los discípulos. Y él dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Capítulo 17, verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, verso 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y lo encarnecerán, lo azotarán, lo crucificarán, mas al tercer día resucitará. O sea, Jesús viene todo el tiempo explicándole esto a estos hombres, y parece que, según miramos el texto, ellos todavía como que no lo habían entendido. Por medio de su muerte, Jesús iba a ir al Padre. Si Él no muere y resucita, pues entonces no iba a ascender al Padre. La agonía, el sufrimiento, el abandono del Padre, el beber de la copa de la ira de Dios, era un asunto que solo Jesucristo podía experimentar. Y el sufrimiento no los iba a hacer indiferentes. De hecho, se convertiría en una marca distintiva de un verdadero, fiel, devoto, discípulo de Jesucristo. O sea, con esto Jesús le está enseñando a ellos: yo voy a sufrir de la misma forma que yo sufrí, ustedes van a sufrir por mi causa. Y vimos la semana pasada que Él les estaba planteando a los discípulos y diciéndole: si es necesario, ustedes tienen que amar de forma tal que si tienen que morir por esta causa, mueran por esta causa. Sin embargo, el punto central de esta declaración radica en la muestra de amor incondicional y sacrificial de Cristo, por el cual todo discípulo puede confiar que algún día se unirá a Él. Entonces, al parecer, la respuesta de Jesús como que no satisfizo la curiosidad de Pedro, que le dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Otra vez, tristemente, Pedro como que no captaba el alcance de sus palabras. Él no comprendía todo lo que implicaba dicho compromiso. La pregunta de Pedro deja al descubierto, cuando usted la mira bien, por lo menos dos cosas con relación a su carácter. Primero, que Pedro no creyó la palabra de Jesús cuando dijo: no me puedes seguir ahora. Porque entonces le riposta: ¿cómo que no te puedo seguir ahora? O sea, es como que no puedo creer lo que tú me estás diciendo. Porque Pedro tenía una perspectiva tan alta de sí mismo, de su propio coraje, que lo que nos está dando a entender aquí es que él confió más
en él que en las palabras de Jesús. Como diciendo que, muchacho, ¿te puedo seguir? Sí. Yo soy Pedro, olvídate de eso. Aquí yo sé que el que corta oreja soy yo. Y todos conocemos a Pedro, sabemos que es un hombre de un carácter así, ¿verdad? Volátil. Y en su autosuficiencia parece que pensó, yo estoy listo para seguirte hasta... Por eso le dice a Jesús, mi vida voy a poner por ti. No me digas que no puedo seguirte, yo te voy a seguir y mi vida la voy a poner por ti. Y entonces Jesucristo, en su omnisciencia, se adelanta al suceso y le anticipa a Pedro, ¿sabes qué? Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, la caída de Pedro fue necesaria para que él aprendiera que es mejor confiar en la palabra de Jesús antes que confiar en uno mismo. Y aquí no cabe duda, ¿verdad?, que el principal motivo de agitación y turbación y de desesperación en la vida de los discípulos radicaba, y lo dijimos ahorita, ¿verdad?, en el hecho de que ya Jesús no iba a estar con ellos más físicamente. O sea, no debe ser fácil para los discípulos, después de todo este tiempo caminando con Jesús, que nos sentemos en una mesa y de momento salga un traidor. De momento, Pedro, que es uno de los 3 más cercanos a Jesús, tú me vas a negar. Y después, dentro de poco tiempo, yo no voy a estar más con ustedes. Esto se acabó aquí. Y las palabras que les dije antes se van a cumplir. Entonces, todo esto, o sea, dentro de poco tiempo el maestro iba a ser muerto. La fe de muchos iba a ser sacudida, sumergida en un mar de dudas. Y entonces lo único que los iba a mantener a flote era aferrarse desesperadamente a Dios con entera confianza. Y ahí están ellos agitados, turbados, desesperados. Por eso es que Jesús les dice, no se turbe, wey. Es como diciendo, mírenme, no se turbe vuestro corazón. Y después le dice, creed. En griego realmente lo que está diciendo es confíen en Dios. Y también le dice, porque no solo le dice confíen en Dios, le dice también confíen en mí, creed también en mí. Y cuando usted mira esta declaración, si la mira con detenimiento, se va a dar cuenta que era lo mismo creer en Dios que creer en Cristo, que creer en Jesús. Porque ambos son lo mismo, ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, es la misma persona en dos, es la misma esencia en 2 personas diferentes. Y creer en Dios era lo mismo que creer en Él, que en Jesús. So, en conclusión, la clave para encontrar consuelo en los momentos de ansiedad y de turbación se encuentra en nuestra confianza absoluta, hermanos, en quién es Jesús. Cuando venga la crisis, cuando venga el problema, la ansiedad, la turbación y nos estén moviendo el piso, confía en el Señor. Esa es la clave. Porque si Jesús es Dios, que sabemos que lo es, nuestra relación con Él trasciende las dimensiones físicas de la vida. Y podrá venir lo que sea, y como nuestra relación con Él está bien, podemos seguir confiando plenamente en nuestro Señor. Vamos a resumir hasta aquí. Porque quiero que miren que estos versos que acabamos de mirar indican cómo debemos confiar en Dios en lugar de confiar en nuestras habilidades. Número uno. La confianza en Jesús se basa en una relación de amor sacrificial. Al igual que Pedro, mire hermano, muchas veces deseamos saber más de lo que se nos enseña. Pedro, en vez de decir, pues, gracias Señor por esa palabra, vamos a confiar en ti, y dice, no, ¿para dónde es que tú vas? ¿Y cómo que yo no te puedo seguir? Explícame eso. No, si yo tengo que dar mi vida por ti, yo la voy a dar. Y entonces, no, tiene que haber una relación de amor sacrificial. Número 2, la confianza en Jesús demanda renunciar continuamente a confiar en uno. Hay momentos, y lo hablamos un poquito la semana pasada, hay momentos en los que nos sentimos capaces de darlo todo por seguir a Jesús. Y eso nos puede llevar a creer que todo el tiempo nosotros podemos lograrlo. Y ahí entonces dejamos de confiar en el Señor y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestra experiencia. Y mire hermano, no es así. El Señor está exigiendo de nosotros que renunciemos constantemente, continuamente a confiar en nosotros. Que no confiemos en nuestra propia prudencia, como dice la palabra.
sino que pongamos nuestra confianza totalmente y plenamente en el Señor. Número 3. La confianza en Jesús provee consuelo en medio de cualquier crisis espiritual. Muchas veces las malas noticias hacen que actuemos como si Jesús no estuviera con nosotros. A veces llegan las noticias, llega el problema, recibimos una llamada que no esperábamos y eso hace que actuemos como si Jesús no estuviera con nosotros. Y la gente ve eso. Y en vez de ver en nosotros confianza, pues lo que ven es como que, adiós, pero ven acá, tú no dices que tú eres cristiano y que tú confías en el Señor. Tenemos que aprender, hermano, que nuestra confianza provee consuelo en medio de cualquier crisis espiritual. El saber que estamos confiando en Él y que nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Él, puede llegar la crisis que sea, el problema que sea, y usted dice, no, yo voy a seguir confiando en el Señor. Yo voy a seguir confiando en mi Señor. Pregunta número 2 de la noche. ¿Por qué debes confiar en Jesús? ¿Por qué debes confiar en Jesús? Vaya dejándome su respuesta ahí en el chat. ¿Por qué debes confiar en Jesús? Mientras tanto, vamos a ver los próximos versos. Ya estamos en el capítulo 12, versos 2 y 3. Fíjese esto y es bien interesante. En el pasado existían moradas en las que los viajeros llegaban o podían descansar el cansancio después de un camino largo. Recuerde que en aquel tiempo la gente caminaba mucho y había como unas posadas, unas moradas donde la gente podía entrar y quedarse allí, descansar un ratito y luego seguir su camino. Otra gente contaba con una vivienda para residir según la temporada del año. Es como en nuestros días que hay gente que tienen casas de veraniego, tienen casas, entonces llega el tiempo del verano y se van a esa casa, están allí un par de meses. Caso de nuestra hermana Elba, ¿verdad? Nuestro hermano Tony, que conservan su casa en Puerto Rico. Ellos pasan unos días allá y regresan, y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Durante su estadía allí, pues encuentran reposo, encuentran tranquilidad, la pasan chévere, salen a comer, qué sé yo qué más, están allí tranquilos. ¿Qué pasa? A diferencia de estas moradas que eran temporales, porque usted va a estos sitios y va por 2 meses, por 3 semanas, por 1 semana, y usted regresa, y acá lo están esperando el trabajo, los piles, los ajetreos y todo lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Aquí Jesús está prometiendo un lugar permanente y mucho más acogedor y duradero, porque es eterno. En el verso 2 es interesante que observamos que Jesús hace referencia a nuestro lugar de residencia celestial como una morada. Voy a prepararles morada. Y se está refiriendo a una residencia permanente. Aquí no está hablando de una casa de verano que usted se va 2 meses y vira para atrás. No, usted va a estar allí para siempre. Y esas palabras debían producir un profundo aliento en el corazón de los discípulos que estaban pasando por momentos de tristeza por la partida de Jesús. Otra vez, estos hombres están todavía como confundidos, diciendo, ¿cómo es que el maestro ahora se nos va a ir, lo van a matar? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué va a pasar? Así que esta morada permanente no se encontraba, de hecho, en este mundo caótico donde reina el dolor, la tristeza, la angustia, la ansiedad. No, es un lugar mejor, es la patria celestial. Y Jesús lo que está asegurando aquí es la existencia de nuestra habitación celestial, al decir, si así no fuera, ya les hubiera dicho. Asimismo, Jesús no solo está certificando la existencia de estas moradas, sino que también Él garantiza, voy a prepararle el lugar para ustedes. O sea, por otra parte, el discípulo puede confiar en esta promesa debido a que ya Dios ha dado un anticipo de dicha morada. Y el Padre y el Hijo habitan permanentemente en ese lugar, y Él está, y en el creyente por medio del Espíritu Santo. Entonces las palabras de Jesús lo que están mostrando es una oración condicional. Y si me fuere y os prepararé el lugar. O sea, le está diciendo, yo tengo que irme. La condición es que yo me vaya primero, les prepare el lugar, después yo regreso, vengo y los busco para que ustedes estén allá. Aquí lo que implica es que la razón principal por la que Jesús retornaría al Padre era para prepararnos un lugar para nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Yo no sé si usted se goza, pero es maravilloso. Y la única manera de hacer realidad la promesa de una habitación permanente para el creyente es por medio de la pasión, la resurrección de Jesús, del Hijo de Dios. Gracias a su muerte, gracias a la muerte de Jesús, Él compró el derecho de hacernos participantes de una
nueva ciudadanía celestial. Eso es maravilloso. Yo doy gloria a Dios en esta noche porque yo no sé usted, pero yo quiero que usted sepa que usted es ciudadano, aleluya, de los cielos. Por eso es que Jesús dice, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Porque ya hay unas moradas que nos están esperando. Entonces, la ausencia de Jesucristo tiene un propósito glorioso. Hablábamos la semana pasada, si Él nos resucita y va al Padre, qué gloria hubiese habido. Ahora, como Él resucitó, ¿verdad? Y como Él se fue al Padre, esto tiene un propósito glorioso. Y lejos de producir angustia en el corazón de los discípulos, Jesús lo que quería era que ellos encontraran gozo, que encontraran esperanza, que encontraran alegría en esa patria futura y que va a ser segura, que el mismo Jesús se la iba a ganar por medio de su muerte sacrificial. Entonces, cuando yo miro todo esto, puedo exclamar con gozo en mi corazón que Jesús es digno de nuestra confianza. Y no lo deja ahí. Él le dice a ellos, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Y estas son las palabras, hermano, yo creo que más alentadoras que jamás podemos escuchar. Jesús no solo se comprometió a prepararnos un lugar. Esas moradas están allí. Él fue a prepararlas, a ubicar esto aquí, a poner esto allá, a acomodar esto aquí. Sino que y luego de eso dice que en algún día Él mismo descenderá de los cielos, nos tomará cual esposa para que donde Él está, nosotros también estemos. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses 4:17. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él en las nubes y así estaremos con Él para siempre. Para siempre. Sin duda alguna, esta va a ser una experiencia, hermano, gloriosa, inimaginable, obviamente. Usted sabe lo que es poder ver finalmente el rostro de nuestro Señor. Yo bendigo al Señor en esta hora. Yo siento la presencia de Dios bien lindo aquí. Gracias, Señor. Usted se imagina esos cielos abriéndose y que de los cielos va bajando el Señor, montado en su caballo, como dice la Escritura, nuestro Creador, y que nosotros nos vamos a ir con Él y que vamos a disfrutar de su presencia por siempre. Maravilloso. Qué cuadro más hermoso. Tan maravilloso es el amor de Jesucristo por nosotros, que Él no está satisfecho con la idea de llevarnos simplemente al cielo. No, Él quiere tener toda una relación personal e íntima con nosotros. Es maravilloso el Señor. Es maravilloso. Hay una presencia de Dios bien linda aquí en esta oficina donde estoy haciendo el estudio bíblico ahora. Yo espero que usted en su casa la esté sintiendo también. Y es el Espíritu de Dios que está aquí. Aleluya. Y se está moviendo de forma especial. Muy lindo. Vamos a resumir. Vamos a mirar las razones para no dejar de confiar en Jesús y que podamos ser partícipes de sus promesas. Número uno. En Cristo recibimos una morada permanente. Mire, hermano, todos los políticos, y me río porque usted sabe que es así, prometen prosperidad económica, una mejor estadía para el pueblo que gobiernan, acabar con la violencia, acabar con la criminalidad, mejorar las finanzas, todo eso. ¿Cuáles son los resultados? Decepción, y detrás de eso lo que viene son protestas, discusiones, issues, peleas, y así andamos cada 4 años. Aleluya, el Señor está en este lugar. Número 2. Por Cristo participamos de la promesa que Él nos hizo. Está claro que fuera de Jesús, mire, hermano, no hay, este es el tema de lo que le quiero traer, no hay en quien confiar. No ponga su confianza en nadie más. El Salmo 118, verso 8. Mire lo que dice, y este es el verso que está en el mismo centro de la palabra.
Después de ese verso, hacia un lado hay la misma cantidad de versículos y hacia atrás hay la misma cantidad de versículos. Este verso es el que está en el mismo medio. O sea, este es el verso céntrico de la palabra. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El verso que es el centro de la misma Biblia nos está diciendo, confía en Jehová. No pongas tu confianza en nadie más. La promesa de Jesucristo no es solo que recibiremos lo prometido, sino que también Él nos va a llevar hasta allá para que lo podamos recibir. Confía en el Señor, hermano. Número 3, con Cristo viviremos por toda la eternidad. Debemos tener en cuenta que para recibir sus promesas, Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Debemos confiar únicamente en Él, solamente en nuestro Señor. Pregunta número 3 en la noche de hoy. Menciona dos ocasiones, creo que me menciones ahí 2 ocasiones, y esto es testimonio, quiero que llenemos ese chat ahí con testimonios lindos. Menciona 2 ocasiones en las que pusiste toda tu confianza en el Señor Jesús, toda tu confianza en el Señor Jesús. Vaya poniendo su respuesta ahí, ¿verdad? Queremos leerla y que de esa forma podamos testificar las cosas lindas que el Señor, ¿verdad?, nos está hablando en la noche de hoy. 2 ocasiones en las que tú pusiste tu confianza en el Señor. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Bueno, mientras usted va poniendo su respuesta en el chat, continuamos con los últimos versos. Los tenemos aquí. Versos 5 y versos 6. Ahí es donde entonces Jesús expresa que Él es el camino, la verdad y la vida. Verso que muchos de nosotros nos conocemos y lo sabemos de memoria. A muchos de nosotros nos gusta salir a caminar. Y hay algunos de nosotros que tenemos caminos especiales para aventuras, para esparcimiento, para relajación, en los que en ocasiones de manera inesperada pues ocurren tragedias y nos caemos o pasa algo, se cayó un árbol y pasan cosas. En estos versículos Jesús nos está enseñando que el único camino en el que verdaderamente podemos confiar, porque otra vez, estos otros caminos que nosotros tenemos, y a mí me ha pasado muchas veces, hay lugares donde yo salgo a caminar y en estos días que están arreglando carreteras y cosas, a veces voy a caminar por un sitio y veo que levantaron toda la acera por donde yo iba a caminar y la levantaron para arreglarla y ponerse acera nueva, o porque están arreglando un tubo, entonces tengo que desviarme por otro lado y surgen cosas. En ocasiones pues he tenido la mala experiencia de que sin querer he tropezado con algo y me he caído. Son cosas que suceden en estos caminos. En este camino que Jesús nos está hablando es un camino en el que usted puede confiar, porque usted no se va a caer ahí, no van a haber desvíos, no van a haber reparaciones. Es el camino del Señor, que es el mismo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Según este versículo, el 4, estamos en el 4 todavía, ya vamos para el 6, los discípulos debían saber dos cosas, a dónde Jesús iba y cuál era el camino. Puesto que Jesús, otra vez, en varias oportunidades le dio a conocer a ellos con bastante claridad el lugar a donde iba, se supone que ellos lo supieran. Pero entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Fíjense que en el verso 23 se nos está diciendo, sin embargo, otra vez, vemos unos discípulos como un poquito lentos para comprender lo que esto significaba. Y cuando usted lo lee en los evangelios nos damos cuenta de que por lo general los discípulos tenían como unas prioridades distintas a las de Jesús. Las cosas superficiales de la vida obstaculizaban su entendimiento aún frente a las verdades espirituales. Si realmente vamos a confiar en Jesús, si de verdad vamos a poner nuestra confianza totalmente en Jesucristo, miren hermano, es necesario que nos familiaricemos con las verdades trascendentales del evangelio. Y aquí la respuesta de Tomás deja al descubierto su poca comprensión del asunto y la del resto de los discípulos, porque fíjense que él habla en plural. Él dice, no sabemos para dónde tú vas y cómo vamos a saber cuál es el camino. Él está hablando a nombre de todo el mundo allí. Y debemos hacer notar que aquí Jesús exhorta a Tomás por sus palabras, las que mostraban que él no entendía cuál era el camino que Jesús tomaría.
Y un asunto interesante que podemos notar en estos versos es que durante el ministerio de Jesús, Jesús siempre fue malentendido. En muchas ocasiones, lo que él le enseñó, todas las cosas, las parábolas, a veces él estaba hablando de parábolas y cuando terminaba los discípulos le llamaban, decían, mira, explícame esa parábola porque no entendimos nada. Entonces, en muchas ocasiones él les enseñó de manera espiritual su mensaje con acciones y hechos, y el mensaje como que fue confundido al interpretarlo de manera física o temporal, como que ellos se llaman como que, bueno, él habrá querido decir esto, habrá querido decir lo otro. No entendemos. Explícanos, Jesús, qué es lo que tú estás hablando. Por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos. Y es verdad, ¿sabes? A mí me pasa todavía, ¿verdad? No quiero ser muy rudo tampoco con los discípulos. Hay momentos donde, cuando yo estoy leyendo la escritura y veo palabras de Jesús, por ejemplo, como Juan 4, él dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y uno se queda como que, comida es comida. ¿O qué es lo que te va a comer? ¿Un extraterrestre? Porque, no sé. Entonces, en este momento, los discípulos habían salido a comprar comida mientras Jesús está con la samaritana. Entonces, ellos regresan y lo ven. Y entonces, cuando él le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ellos dijeron, bueno, como no le traemos comida, ahora está enchismado. Entonces, como que no entendieron lo que Jesús dijo. El mismo principio lo podemos ver cuando está hablando con Nicodemo y le dice el nuevo nacimiento, y Nicodemo se queda como que, nuevo nacimiento. Pero ¿cómo uno puede volverse a meter en el vientre de la mamá, siendo ya uno un viejo? No entiendo, explícame eso otra vez, chico, ven. Y se quedaban así como que... Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús habla en Juan 6, que dice que tenemos que comer su sangre y su carne. Y yo me lo dije, wow, nos vamos a comer. Tú agarras un muslo, yo agarro un brazo, tú agarras una oreja, qué sé yo. Dice que nos comamos su sangre y su carne, pues. Entonces yo sé que hay momentos donde las palabras de Jesús como que pueden ser medias confusas, pero cuando uno mira la escritura también se va a dar cuenta que a los discípulos muchas veces las parábolas que Jesús le decía a la gente, después se sentaba con los discípulos y le decía, esto es lo que quiere decir esta parábola, para que ellos entendieran. Y le decía, a ustedes yo se las explico, a ellos si tienen oídos que oigan. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús habla de conocer el camino, los discípulos entendían que hablaba de un camino físico por donde Jesús iba a caminar. Y a menos de que Dios abriera su entendimiento, de verdad, ellos no podrían comprender con totalidad la claridad de estas verdades espirituales. Y ahí es donde entonces Jesús incluye esta declaración que es parte de los 7 yo soy, que están en Juan. ¿Verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, todos los yo soy. Y mira, hermano, y que hablan de la deidad de Cristo. Jesús declara enfáticamente aquí 3 cosas. Le dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y fíjense que no dijo, yo soy un camino. Yo soy el camino. Él no es uno entre muchos, sino que Él es el único camino hacia Dios. Entonces Pablo lo manifiesta de esta manera. A mí me gusta porque Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único. Es el único. El único. Y esta declaración debe haber aclarado todo tipo de dudas en el corazón de los discípulos, especialmente de Tomás, que estaba como confundido acerca del destino y la ruta que había que seguir y por dónde irse después de la muerte de Jesús. No, Jesús le dijo, no, yo soy el camino. Aquí no se trata de un camino físico, esto es algo que es espiritual. Segundo, le dice, yo soy la verdad. Y pues mucho se ha dicho en relación a que la verdad es relativa y hoy en nuestros días son lo más que uno escucha por ahí. Sin embargo, Jesús está diciendo, yo soy la única verdad absoluta. That's it. Es decir, yo soy la fuente de toda verdad. La única verdad que los va a llevar a Dios la va a encontrar en mí. Yo soy esa verdad. Y por último le dice, yo soy la vida. Y lo que les está diciendo es, yo soy la fuente y el dador de la vida para todo aquel quien Él cree. Que no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, si Jesús es Dios, que sabemos que lo es, entonces el único en quien podemos y deberíamos confiar, el único que es digno de toda confianza, porque es el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo. Te pregunto entonces, pregunta número 4 en la noche de hoy.
¿Cuándo pudiera ser difícil confiar en Jesús? ¿Cuándo pudiera ser difícil confiar en Jesús? Yo sé que hay momentos que llegan y nos dejan aturdidos, nos confunden, pero ¿cuándo para usted, en sus propias palabras, cuándo pudiera ser difícil confiar en el Señor? Y no me diga, no, yo siempre confío en Él, eso es fácil. No, no es fácil, hermano. Yo llevo sirviendo al Señor y desde los 15 años, 35 años, creyéndole al Señor, creyendo su palabra y sus promesas. Pero a veces hay un momento donde yo digo, Señor, mi confianza en ti está ahí, pero esta crisis está fuerte. Este dolor que estoy pasando no es fácil. Yo te necesito, porque yo quiero seguir confiando en ti. Así que vamos a mirar. Vamos a resumir hasta aquí. Vaya dejando su respuesta ahí en el chat. Porque vamos a mirar aquí que estos versículos indican la necesidad de confiar en Jesucristo por medio de su palabra. Número uno, para confiar en Cristo, obviamente es necesario familiarizarnos con su palabra. Nadie jamás ha visto al Padre sino solo Jesús. Y Juan dio testimonio que Jesucristo es quien lo ha dado a conocer. O sea, Jesús es el que nos revela al Padre. Si usted quiere conocer al Padre, tiene que meterse en la palabra. Porque aquí está el que nos revela al Padre, Jesucristo. Cómo Él vivió, qué cosas hizo, qué cosas dijo, qué enseñó, cuáles fueron sus mandatos. Todo está aquí en la palabra del Señor. Número 2. Para confiar en Cristo es necesario tener un entendimiento espiritual. El mejor maestro de todos los tiempos fue, sin duda, Jesucristo. Él vino a enseñar acerca del reino de Dios. Y vino a enseñarnos cómo ser parte de ese reino. Número 3. Para confiar en Cristo es necesario andar con Él. Aleluya. Aleluya. Andar con Él. Yo no sé ustedes, pero yo siento una presencia de Dios desde ahorita aquí tan linda en el templo. Gracias, Jesús. Aleluya. Con esta declaración que hace Jesús, mire, hermano, se caen todas las falsas enseñanzas de cómo podemos llegar al cielo. Hay otras religiones que te van a decir, si quieres ir al cielo, haz esto, haz esto, haz esto, esto y esto. Él es el camino, la verdad, y Él es la vida. Usted quiere llegar al cielo, usted quiere confiar en Él, camine con Él. Ande con Jesús y ande con Él a diario. Pregunta número 5 de la tarde de hoy, en la noche de hoy. ¿Qué tiempo empleas orando y leyendo la palabra? Pastor, pero es que se me hace difícil confiar en el Señor. ¿Desde cuándo no oras? ¿Cómo está tu vida de oración? Pastor, pero es que vino la crisis, yo no sé cómo confiar en el Señor y mi confianza se está muriendo. Ajá, ¿desde cuándo no lees la palabra? ¿Desde cuándo no te metes en la palabra, estudiar la palabra, buscar los salmos, buscar ahí lo que Jesús dijo? Porque es que ahí es donde nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza se hace más grande. La fe viene por el oír la palabra. Nuestra confianza en el Señor. Recuerde que la idea central hoy es, podemos confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues mire, vamos a poner esto en práctica. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a poner esto en práctica. Número 1, recuerda, Jesús prometió a los que confían en Él que Él los llevaría ¿a dónde? Al Padre. Los asuntos de este mundo no deben hacernos olvidar a dónde pertenecemos. Somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino celestial. Y mientras tanto, vivamos en esta tierra, pero vivamos con la mente, ¿verdad? Con esto en la mente. Cristo viene pronto y yo soy de pensar que su venida está más cerca que nunca. Que Él volverá por mí. Cuando venga el problema, cuando venga la crisis, di, Señor, gracias porque ya pronto tú vienes a buscarme y todo esto se va a acabar. Aleluya. Número 2, busca. En medio de las dudas y las aflicciones, busca a Jesús. Busca a Jesús. Él siempre está, mire, con los brazos abiertos para ayudar y salvar. Así que determina cada día en tu corazón acercarte más al Señor, porque solo en Él hay salvación y consuelo. Y número 3, confía. Confía. Mire, las palabras de Jesús son necesarias para el alma
que necesita aliento para continuar el camino hasta que nos encontremos con Él allá en los cielos. Si usted necesita dirección, aliento, valor, es a Jesús a quien usted necesita. Recuerde que Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía solamente en Él y Él te ayudará. Concluimos en la noche de hoy. Vivimos en un momento histórico, un momento y una época, hermano, donde constantemente recibimos soluciones rápidas y fáciles. Así, rápidas y fáciles. La seguridad y la comodidad. La fama y los seguidores. Todo eso, ¿sabe cuál es el problema? Puede volverse una distracción que nos desenfoca, ¿verdad? Y de Cristo, y a la vez nos enfoca en este mundo temporal en lugar de fijar nuestra atención en el mundo y en nuestro verdadero hogar que el Señor fue a prepararnos. Entonces Jesús nos está enseñando aquí hoy que debemos seguir viviendo, ¿verdad? Y vivir siguiendo el camino que Él nos ha mostrado. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Oramos en la noche de hoy. Padre, te damos gracias. Queremos poner nuestra confianza solo en ti, Señor. Vienen luchas, vienen pruebas, vienen angustias, momentos de estrechez. Pero nosotros queremos seguir confiando en ti. Y que tú sepas, Padre, que haremos todo lo posible por confiar en ti, por confiar en tu palabra y por confiar en las cosas lindas que tú nos has hecho. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Cúbrenos, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te amamos, Dios, y te damos gloria y toda honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, comparto con ustedes un anuncio bien rapidito. Este domingo, invita tu uno. Usted no puede quedarse. Si usted todavía no ha invitado a alguien, ya se quedó atrás. Pero déjeme decirle algo, hay esperanza. Todavía tiene mañana, viernes y el sábado para hacer una conexión con algún amigo, algún familiar, algún vecino que no conoce de Cristo, para invitarlo el domingo aquí a la iglesia. Y que venga y se goce con nosotros en esta hermosa actividad que hemos llamado Invita a tu uno. Que venga a recibir la palabra del Señor, a adorar con nosotros, a gozarse en la presencia del Señor. Así que yo le invito a usted, hermano, mire, haga lo posible. Si todavía no lo ha hecho, ya la lista ha ido subiendo, ¿ok? Tenemos más de 20 personas, ¿verdad?, que ya van a ser invitadas. No se quede atrás, invite a alguien y tráigalo a la casa del Señor. Eso es este domingo. Invita tu uno. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo. Que Dios me los bendiga. Que pasen buenas noches.